enseñanza. Ya oré al Padre Eterno, ya le estuve pidiendo dirección, ya le estuve pidiendo que nos guíe, que haga su obra en nosotros, pero una vez más suplico, Padre Eterno, por favor, guíanos. Guíanos en tu misericordia, usa mis labios, usa mi mente para poder compartir esta palabra, porque ahora vamos a empezar a profundizar un poco más en las Escrituras. Ya es el tiempo suficiente, ya tus hijos ya están en el plan donde ya pueden profundizar más, y bendito seas por ello, Padre, porque nos has llevado paso por paso, nos has guiado, y hoy es el día donde comenzamos con todo esto. Gracias, Padre Eterno. Amén. Nuestra enseñanza entonces para hoy es la historia de los hebreos. ¿A dónde aparece por primera vez un hebreo? ¿Quién es el primer hebreo? A Abraham le llamaban el hebreo. ¿Pero será él el primer hebreo? A ver. Vamos. Esto se empieza a poner bueno. ¿Quién es el primero de los hebreos? Existen, ¿verdad? Esta es otra, es igual porque lo pongo en dos canales. Pero existen muchas genealogías en la Biblia. Muchas. Y en esta ocasión vamos a hablar de una de ellas, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, tenemos desde Abraham, ¿verdad? Hasta Efraín y Manasés. Ahora, recuerde que Abraham no solamente tuvo de esposa a Sarai, que luego llegó a ser Sara. Él era Abraham, que llegó a ser Abraham. Y no solamente tuvo de esposa a Sarai, también tuvo una concubina llamada Agar, o Hagar, ¿verdad? Y otra que se llamaba Ketura, o Setura, la tradujeron al español. Y con Setura tuvo varios hijos. Con las otras dos solamente tuvo uno. Uno con Sarai, que era Yishac, reirá en futuro, o reiré, risa en futuro, que traducido al español es Isaac, y el otro Ismael, ¿verdad? Que tuvo con Agar. Entonces, allá empezamos a ver sobre todo la genealogía se viene basando en Isaac, ¿verdad? Y todo ello. En el capítulo 11 tenemos una genealogía que empieza con el hijo de Noé. Noé tuvo 3 hijos: Shem, o Sem, Cam y Jafet, o Jafet. 3 hijos tuvo Noé. Y con él empieza una genealogía importante. Él tuvo 4 hijos, Sem. ¿Okay? 4 hijos. Uno de ellos, curiosamente, es Aram. ¿Okay? Tuvo Asfaad, o Arfaxad, Asfacela, y luego aquí aparece un nombre bien importante. ¿Cómo se llama ese? Heber, o Heber. Heber es, de ahí viene el término hebreo. Entonces, ¿quién es el primer hebreo? Aquí está, Heber. ¿Ok? Entonces, voy a comenzar por decirles que las genealogías no solo tienen el propósito de informarnos quién engendró a quién. Durante muchos años me pregunté, ¿qué propósito tiene, por ejemplo, Crónicas? 8 capítulos y largos de puro hijo de 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 hijo. ¿Usted ha leído los primeros 8 capítulos de Primera de Crónicas, hermano Rosy? La mayoría nada más empiezan y ay, no, esto está bien aburrido, ¿sí? La mayoría. Y yo los he leído y casi me dan ganas de darme por vencido cuando voy por ya casi a la mitad. No, resistiré. Pero me he preguntado, ¿para qué son las genealogías? ¿Por qué están ahí? Bueno, quiero decirle que no solamente es informarnos o revelar el linaje de alguien, de dónde viene,
Más bien, las genealogías, oiganlo bien, tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito escritural de las genealogías? Quieren llevar al lector a un lugar, a un propósito del Eterno con cierta persona, pero te dice de dónde viene. Te indica de dónde viene, pero te va a indicar que tiene un propósito. Por ejemplo, ¿cuántas personas ilustres han pasado en tu familia, Emilio? Unos 4. Pero tienes muchísima familia. ¿Por qué entonces el Eterno de pronto, hijos e hijos e hijos e hijos, y parece que no pasa nada, pero de pronto levanta un Emilio? ¿Por qué? Y lo resalta, y lo exalta, y lo pone en alto. Bueno, como quiera que sea que el Eterno haya llegado a tu vida, hizo pasar genealogías y genealogías y genealogías, y ¡pum! De pronto apareciste tú. Esta persona la voy a usar con un propósito. Tiene propósito. Y esto es exactamente lo que vamos a ver en este día. Porque nos estamos moviendo a un punto específico. Y ese punto específico es un descendiente de Heber. ¿Quién es? Abraham. Que ya le llaman hebreo porque desciende ¿de quién? De Heber. Y Heber, claro que voy a darles la definición de lo que significa hebreo. ¿Ok? Entonces el punto específico es llevarnos a Abraham. O Abraham Avinu, nuestro padre, como se le conoce en hebreo. Nuestro padre Abraham. En este capítulo 11, él todavía no se llama así. Él es llamado Abraham, sin la H en medio y con la otra A, que sería Abraham. Pero es la misma persona, no porque veamos que es Abraham y luego Abraham, o no, aquí me lo cambiaron, no, es la misma persona. Pero vamos a ver cómo, así como su nombre fue transformado, su vida fue transformada y el propósito fue transformado. Aleluya. Oiga esto. Ahora, ¿con qué propósito lo llama Dios? Vamos a hacer una travesía a través de esta genealogía, sobre todo de aquí, empezando de Heber o de Eber, ¿ok? Vamos a hacer una travesía un recorrido en esa genealogía, porque la Escritura busca decirnos lo que todo creyente necesita hacer. Una travesía, un caminar, atravesar algo, llegar a un punto donde el Eterno te quiere. Entonces todo creyente, todo el pueblo de Dios se está moviendo constantemente al punto donde Dios te quiere. Quieras o no, así como Abraham hizo una travesía, nosotros también vamos en una travesía. ¿A dónde va usted? Yo quiero llegar al reino de los cielos. No sé usted. No sé usted. Vamos a ver Génesis 11:16. ¿Ok? Dice así, aquí está. Heber vivió, ¿cuántos años? 34 años y engendró ¿a quién? A Peleg. Peleg engendró a Rehú, Rehú a Serug, Serug engendró a Nacor, Nacor engendró a Taré, ¿verdad? Que sería Terah en hebreo, y Taré engendró al que se le conoce como el hebreo por excelencia. Bueno, Heber es un individuo importante. Aunque en las escrituras no encontramos muchos detalles, es más, no encontramos detalles de su vida. Si usted busca Heber, parece que solamente hay 3 en la Biblia, entonces Heber. ¿Sí? Entonces, y no encuentra usted muchos detalles sobre él. Pero tenemos que prestar atención a este hombre. ¿Por qué? Porque el término Heber es de donde obtenemos el término hebreo. ¿Y qué es el término hebreo? De acuerdo a la enciclopedia hebrea, dice que es la palabra hebrea 5680, Hibri, ¿verdad? Hibri o hebreo, y que dice así, patronímico, o sea, es un nombre que desciende de un padre, o que viene de un padre, eso es patronímico. ¿Y de dónde proviene?
de la palabra hebrea o del nombre hebreo 5677, que es Eber. O sea que hebreo viene de Eber, de Hibri viene de Eber, Eberita o descendiente de Eber. Aquí viene la palabra hebreo y significa cruzar, atravesar algo, pasar de un lugar a otro. Eso es hebreo. ¿Cuántos hebreos hay aquí? Porque si usted sigue allá donde estaba en su cuando nació, usted no ha cruzado a ningún lado. Pero si usted ya cruzó y cruza con el Mesías, usted es hebreo. Amén. No dije judío, dije all right. Yo soy más mexicana que el Chile, pero es hebreo. Porque han cruzado de muerte a vida. Exacto. Sobre todas las cosas. Amén. Hermana, yo le doy el estudio si quiere, pero si quiere no, no. Yo se lo doy enterito, así como. Ahora sí, ¿cuántos hebreos hay aquí? Amén. Ya está creciendo el número, Pero como los agarré atolados con el atole, con el champurrado. A mí no sé qué me dieron, si era café con champurrado o champurrado con café, o puro café, pero está rico como quiere que sea. ¿Es de los tres? ¿Es café? No, yo digo de los tres. Voy a poner bien. Happy, aquí bien. Entonces, cuando observamos al pueblo de Dios, eso nos describe, como pueblo de Dios nos describe, cruzar, pasar. Nos describe porque estamos en una travesía, estamos atravesando hacia un destino. Y tenemos que atravesar un camino para llegar a ese destino que el Eterno nos quiere, ¿sí o no? Tenemos que caminar un destino. De pronto los hermanos Otero estaban allá en Miami, en Florida, ¿verdad? Por allá se encontraban. Y no te quiero allá, te quiero en Texas, ve. Y te voy a poner allá cerca del colegio, en un lugar, y vas a tener un terreno ahí. Y me voy a llevar ahí, luego voy a llevar unos locos ahí, porque los quiero ahí. Así es el Eterno. ¿De dónde estaba, hermano? Hace 2 años. Sí, usted. Estaba en Indiana, solamente con mi cuñado, tuve 2 meses. ¿Y luego por dónde se movió? Para Mount Pleasant. ¿Y antes de Indiana? En Neosho, Missouri, por ahí. En Noel. Bonito y excelente lugar. ¿Cómo recuerdo a Noel? ¿Cómo olvidarlo si pasé una noche especial ahí? Contestando puras preguntas. Me llevaron a pescar, me dejaron en una casa, el que me llevó a pescar se fue y me dejó contestando puras preguntas. ¿Cómo olvidarlo si no dormí? Gracias al Todopoderoso. Ok, bueno, pero estamos atravesando un camino y tenemos que llegar a un destino. Entonces, y la única manera de poder llegar a ese destino es, sobre todo de un modo que complazca al Eterno, es, óigalo bien, si aprendemos a rendirnos a su autoridad, como lo vamos a ver con estos hebreos. Por ejemplo, Abraham aprendió a rendirse a la autoridad del Eterno. No es que el Eterno le decía, ven para allá, y él decía, no, a mí no me gusta, yo voy para acá. No, aprendió a rendirse a la autoridad del Eterno. No vamos a poder llegar al propósito y al destino en nuestra propia humanidad. Tiene que ser rendidos a la voluntad del Eterno. ¿Y cuál es la voluntad del Eterno? Aquí está. Aquí está. No le ande buscando con cualquier libro. Aquí está. Bendito es el Padre Eterno. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender en las próximas semanas, cuando sigamos estudiando de Abraham, es que él era un individuo que aprendió a someterse, a rendirse a la autoridad del Elohim viviente. Sometió su vida a este todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Y eso es un reto para todos nosotros, porque muchas veces nuestra carne quiere hacer su propósito, su plan, su visión. Amados hermanos, y no es solamente un reto, sino que realmente es un llamado del Eterno, rendirnos a Él, obedecerle a Él. Amados hermanos, entonces el llamado de Dios
que ha colocado en su pueblo es obediencia. Que aprendamos a seguirle a Él, obedecerle a Él, estar bajo su autoridad. ¿Qué pasó con Heber? Vamos a ver qué pasó. Dice la escritura así. Versículo 17. Génesis, todo el libro de Génesis 11, el día de hoy. Y vivió Heber, después que engendró a Peleg, 430 años. Y en esos 430 años tuvo, por supuesto, más hijos e hijas. Peleg vivió ¿cuántos? 30 años, bien chamaco en aquel tiempo. 30 años. Teniendo en cuenta lo que vivían, bien chamaco. 30 años. ¿Y engendró a quién? A Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años. ¿Y qué hizo? Engendró hijos e hijas. Eso es lo que nos dice la escritura. Esta es la forma de presentar las genealogías que ya se viene presentando desde, es una fórmula que ya se viene presentando desde Génesis, capítulo 4, cuando empieza a hablar de la genealogía, por supuesto de Caín, pero genealogía al fin y al cabo. En el capítulo 5 habla de la genealogía de Abraham, de Seth, ya lleva la línea de Seth. Ahí empiezan a salir personas importantes. Se detiene la genealogía para ilustrarnos acerca del diluvio. Y luego viene después del diluvio otra vez la maldad y la torre de Babel, rebeldía al Eterno. Y una vez terminado eso, vuelve otra vez la genealogía que es en el capítulo 11. Así que esta genealogía continúa, está avanzando, avanza en una dirección. Y eso nos indica que en esta genealogía hay un propósito y un destino. Mire, por ejemplo, aquí vemos a Adán, Eva, ¿verdad? Aquí tenemos a Seth, ¿ok? Seth engendró a quién? A Enoch. Enos engendró a quién? Cainán. Cainán engendró a quién? Matusalén. Matusalén engendró a quién? A Jared o Yared. Yared engendró a quién? Enoch. Enoch engendró a quién? Mahalael, ¿verdad? Y este es Matusalén. Matusalén engendró a Lamec. Lamec engendró a Noé y Noé engendró a Seth, que es con el que empezamos nuestra historia. Entonces, en esta genealogía del capítulo 11 hay un propósito y un destino. Dice Génesis 11:20, ¿verdad? Acuérdese. ¿Qué nos enseña la genealogía? Aquí está, identidad. Primero te va a decir de dónde vienes. Ya que tienes identidad, te da un propósito. Y cuando tienes un propósito, te indica un destino. Eso es lo que va a hacer con Abraham. ¿Cuál es el propósito de la genealogía? No se lo olvide. Identidad, propósito y ¿para qué estaban las genealogías en la Biblia? Hasta ahora lo vine a entender. Pues gloria al Eterno que lo entendimos. Peor hubiera sido que nunca lo hubiéramos entendido. ¿Para qué son las genealogías? Identidad, propósito y destino. Dígalo conmigo. Yo tengo identidad. Yo tengo propósito. Y yo tengo un destino. Amén. Bendito es el Padre Eterno. Entonces, Génesis 11:20 dice así. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Verso 22. Serug vivió 30 años y engendró a ¿quién? A Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró ¿qué cosa? Hijos e hijas. ¿Ok? Verso 24. Ya vamos bien avanzados. Nacor vivió ¿cuántos años? 29 años. ¿Y engendró a quién? ¿Quién es este Tarek? El padre de Abraham. Y vivió Nacor después de que engendró a Tarek 119 años. No dice cuándo, desde que vivió, después de que engendró a Tarek. 119 años y engendró en esos años hijos e hijas. Tarek vivió ¿cuánto? 70. Ok, ¿notaron algo? Todos tenían hijos a los cuantos años, menos de 30, ¿verdad? O 30 era el punto. ¿Por qué hasta los 70?
¿Por qué hasta los 70? Estuve dándole vuelta y vuelta. ¿Por qué? Si todos a los 30, 27, 20 y tantos, 30 y tantos, 32. ¿Por qué hasta los 70? Son 40 años de diferencia. Bueno, y ahí le va. Dice que Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. ¿Quién es el primogénito? Abraham aparece como primogénito. A Nacor, y a este no lo olvide, Harán. ¿Ok? No lo olvide. Algo que debemos notar aquí es que una vez que llegamos a Abraham, empieza a darnos detalles. Es como que quiso avanzar rápido en las genealogías el Todopoderoso para llevarnos hasta Abraham. Y una vez que llegamos al nacimiento de este hombre, lo que descubrimos es que hay cosas importantes. Aprendemos, sobre todo en la vida de Abraham y de su padre, aprendemos de tiempos señalados. ¿Por qué estamos hablando de tiempos señalados? No de las Moabim, precisamente. Hablo de tiempos señalados porque, repito, están naciendo hombres que usted no ve que tengan trascendencia. Solamente son personas que tenían que nacer. Pero cuando llega Abraham, a Taré y Abraham, como que algo resalta ahí. Y Abraham es inmensamente conocido. Es como si Dios no estuviera muy activo en todas las demás generaciones, pero aclaro, sí lo está. Él siempre está actuando, aunque sea formando una genealogía. ¿Para qué? Para que tú hubieras nacido. Aunque sea formando hijos para que tú hubieras llegado. Pero dale gracias a Dios en la familia que nació. Donde haya nacido. Gracias Dios. Gracias Elohim. Porque me hiciste nacer. Bendito es el Padre eterno. ¿Ok? Quizás no haya sido registrado. Quizás no haya sido experimentado de una manera fácil de identificar todo lo que pasó en esos años, porque no era el punto, darnos detalle por detalle. Imagínense qué biblioteca tuviera. ¿Sí? No era el punto tal vez, pero el Eterno siempre está obrando. Él hace que acontecimientos sucedan. Y cuando esos acontecimientos suceden, Él guía, Él mueve, Él sostiene a su pueblo. Y eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Pero quiero decirle, y que lo recuerde, existen ciertos tiempos especiales. Son tiempos señalados. Por ejemplo, señaló un tiempo en que nace Abraham. ¿Por qué? Porque va a hablar de él muy extensamente en la Biblia. Hace que nazca Isaac. Ya tenía un hijo, Ismael, pero hace que nazca un Isaac, para que también de él se hable extensamente. Hace que nazca un Jacob, para que también de él se hable extensamente. Hace que nazca un José. ¿Por qué si ya tenía tantos más hijos? Pues hace que nazca un José, hace que nazca un Efraín, y etcétera. ¿Ok? Entonces estamos hablando de tiempos señalados. Periodos en los que la manifestación del Eterno se deja ver en su pueblo con una mayor claridad. Se siente una mayor revelación. Y con ello viene una oportunidad mayor de conocer al Eterno, de someternos, de servirle, de adorarle. Amén. Porque lo conocemos más. Entre más le conoces, más le vas a amar a este Elohim Todopoderoso. Amén. Entonces debemos aprender eso en nuestro propio caminar para tener una relación apropiada con el Altísimo. Aleluya. Todos atravesamos momentos en los que el Padre pareciera no estar activo. Como que no está haciendo nada. No está pasando nada en mi vida. Espérate. Espérate, porque en el momento que Él lo decida, va a pasar. Amén. Y cuando eso pasa, tienes que estar ahí firme. ¿Para qué? Para que cuando llegue la oportunidad, brincas. ¿Estás listo? No que llegue la oportunidad. Yo la esperaba ayer. No vino. Tenemos que estar listos. Entonces tenemos que movernos. Vamos en un trayecto. Porque hay tiempos señalados en nuestra vida. Algo que quisiera repetirlo es lo que está, lo que está aquí. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham y a Nacor y a Harán. Taré o Terah engendra a Abraham, un hombre que resalta. Hemos leído hasta ahora gran cantidad de números
e hijos, e hijos, e hijos. La edad de muchos hombres la estamos viendo en la Biblia. Y todos esos números posiblemente tengan relevancia. Tal vez no, pero posiblemente sí. A lo mejor no le hemos preguntado al Eterno, bueno, ¿y qué significan los números? ¿Por qué enfatizas la edad? ¿Por qué no nada más decir, tuvo un hijo? Y después tuvo un hijo que le llamó por nombre tal, y después tuvo hijos e hijas. ¿Por qué enfatizar exactamente la edad? En la Escritura no hay nada más porque sí. ¿Por qué enfatizarlo? ¿A los cuántos años tuvo Tarek a Abraham? ¿O Abraham? 70. Bueno. Usualmente cuando alguien va a ser exaltado, como lo es el caso de Abraham, algo tiene que resaltar. Y aquí resalta que no eran los 30, sino hasta los 70. Ahí ya de inmediato, al que va leyendo con calma y escudriñando, hey, ¿por qué aquí hay como que algo que no cuadra? Todos a los 30, a los 30, a los 30, ya estaban teniendo hijos, pero hasta los 70. A veces, como le digo, los números nos van a indicar algo, o simplemente están ahí porque son números y no especifican nada. Pero Dios nos está queriendo comunicar algo con esos números. Y cuando llegamos a Abraham, notamos un número de ¿cuántos años? 70 años. ¿Qué tiene que ver 70? Bueno, hay algo que se destaca, la idea del número 70, que ese número busca transmitirnos algo importante. Lo que busca transmitirnos es santificación. Y lo digo porque existe una correlación entre el número 7, 70, 700 o 7000 con el concepto de santidad o santificación o apartar algo para el eterno. Y en este caso, ¿a quién está apartando? Exclusivamente para él y exclusivamente para él. No ataré a Abraham cuando este hombre tenía 70 años. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:7? Pues no nos ha llamado Elohim, ¿a qué? A inmundicia. ¿A qué nos ha llamado? A santificación. ¿Por qué hablan de por qué tanto ahí pareciera? Eso nos ha llamado el Eterno. ¿Quieres vivir con Él? Santifícate. ¿Quieres estar con Él? Santifícate. ¿Quieres caminar con Él? Santifícate. ¿Quieres disfrutar de la comunión de Él? Santifícate. Y todo, santifícate. Porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Nada. Así que si no estamos santificados, tampoco ningún pecador entrará en el reino de los cielos. Entonces cuando el mismo pastor le dice, todos aquí son pecadores. No dice todos, somos. Cuando lo escuché, ¿serás tú? Porque si todos somos una inmundicia, como dice una pastora, ¿verdad? Todos somos una mugre. ¿A dónde vas entonces? Quédate en tu casa ya. Pues sí, yo creo que ir al purgatorio porque no hay otro lugar para ella. Bueno, si esto lo dice un pastor, hermanos, ¿a dónde? ¿Qué mentalidad te está metiendo? ¿No ya fuimos santificados? ¿No ya fuimos lavados? ¿No ya fuimos justificados? Hijitos, estas cosas les escribo por si usted está pecando todos los días. No. Para que no pequéis. Para que no peques. Y si alguno hubiere, no dice que está todos los días pidiendo el pecado, hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero ese abogado no es para que te esté libre. No. Voy a decirles algo. Aquí voy a hacer un paréntesis aquí. Si usted ha cometido un pecado y viene aquí a la presencia de Dios, al Eterno, a orar. Perdóname, Señor, ya no lo vuelvo a hacer, ya cometí un error, cometí un pecado, te fallé, soy una mugre, soy un trapo inmundo, sucio. Ya pidió perdón, ya lloró y se va. Pero si usted no tiene la más mínima intención de cambiar, ¿valió esa oración? ¿Cuenta esa oración? Cuando se pide perdón, ¿cuál es la cláusula? Pues vete y no peques más. Ni yo te condeno, pero vete y no lo sigas haciendo.
Si lo sigues haciendo, ya no eres ni creyente. No, pues ¿qué quiere que le diga? Ya eres un pecador. Y un pecador ya no es hijo de Dios. ¿Sí lo está analizando? Así que, ¿cuántos pecadores hay aquí? No ande levantando la mano a lo loco. Tenga cuidado con lo que se nos dice desde un púlpito. Tengamos cuidado, hermano. ¿Ok? Bueno, la santidad va de la mano con el propósito. No hay propósito del Eterno sin santidad. ¿A poco cree que le va a revelar su propósito a cualquier loco que anda viviendo mundanamente y perdidamente? ¿Usted piensa eso? Entonces, ¿quiere revelación? A ver, ¿quién quiere revelación de Dios? Pues santifíquese. Amén, aleluya. Yo quiero más de ti. Santifícate. Aleluya. La santidad va de la mano con el propósito de la revelación. Así que cuando el Eterno está revelando algo, nos está diciendo que tiene un propósito. Y ese propósito también lleva santidad. Entonces, hay alguien aquí a quien el Eterno está apartando. Y ese es Abraham. Ese Abraham, cuando hablamos sobre la simiente de Abraham, ese término es importante, porque ya sabe quién es la descendencia que va a traer bendición a todas las naciones. No es Isaac, exactamente. No es Ismael. ¿Cuál es la simiente que va a traer bendición a todas las naciones? Nuestro bendito Mesías Yeshua. A Él sea la exaltación, a Él sea la gloria. Amados hermanos, ¿por qué? Porque Él es el descendiente de Abraham que nos trajo el reino. Nunca lo olvide. Arrepentidos, porque el reino de los se lo estoy acercando. Él no predicó el evangelio. El evangelio ya existía y se lo puedo probar con la Biblia. Salmo 63 o 67. Ahí está. Pero sabe, él empieza a hablar de una cosa que perdió Adán. ¿Qué perdió Adán? El reino de los cielos. ¿Con quién lo quiere establecer? Con esta familia. Esta familia de pronto también falló. Las tribus fallaron. ¿Con quién lo quiere hacer ahora? Dígalo conmigo. Dígalo conmigo. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Ser desobedientes como Efraín, como Rubén, como Simeón, como Leví, como Judá. ¿Qué necesitamos? Pues dígalo, pero más fuerte. Pues dígalo, no tenga miedo, hombre, ¿cuál es el problema? Necesitamos santificarnos. Así que cuando vemos este pasaje, vemos cómo el Eterno está resaltando la vida de Abraham. Vamos a esperar que algo pase con Abraham. Y por supuesto, vamos a descubrir que el Elión, el Altísimo, hará un pacto con este hombre. Y ese pacto, en ese pacto el Eterno le hablará a Abraham de un llamado muy especial. Un llamado que tiene grandes implicaciones para el reino de Dios. No de los judíos, el reino de Dios. ¿Qué significa Abraham? Este hombre, o este nombre Abraham, proviene de dos palabras, está formado de dos palabras. Una es Ab, ¿sí? Ab significa padre, Abba, como lo ha traducido también el libro de Romanos. Abba, padre, Abba y padre es lo mismo. ¿Ok? Es como si dijéramos padre. Es lo mismo. Entonces, Ab y Ram, como así como la troca esa del carnero, Ram significa exaltado. Entonces vamos a unirlo. Abraham significa padre exaltado. Y este hombre es llamado hebreo. ¿Por qué? Porque cruzó, hizo una travesía, avanzó, pero también desciende de otro que ya era hebreo. Descendiente de Eber. Entonces aquí descubrimos algo importante cuando llegamos a este hombre. Dice así la escritura, verso 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró ¿a quién? A Lot. Entonces Harán es padre de quién? De Lot. No lo olviden. Ahora, Lot se menciona aquí incluso antes que Sarai. ¿Sí lo notan? ¿Por qué?
¿Por qué se menciona antes que Sarai? Bueno, se menciona de una manera especial porque él tendrá una relación muy especial en el relato bíblico, sobre todo con Abraham. En la medida que va avanzando la escritura y que vayamos adentrándonos, veremos que una ocasión se tienen que separar porque ya era inevitable que no se separaran. Era necesario que estuvieran separados. Entonces, él va a figurar en las escrituras, lo veremos más adelante. Pero vamos a ver qué pasa con el papá de Lot, Harán. ¿Qué dice? Dice la escritura, verso 28. Dice así. ¿Y murió quién? Harán, el padre de Lot, antes que su padre Taré. Aquí encontramos una frase en hebreo y se las puse aquí para que lo vean. Vayamot Harán al Penei Terah. Ya se las voy a traducir de qué se trata. Vayamot Harán al Penei Terah. ¿A dónde murió? Dice, en la tierra de su nacimiento. Behur Kashdim, que sería el Ur de los Caldeos. Y tomaron, verso 29, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El otro ya tenía mujer, ya tenía hijo. Sí, ya había tenido hijo. Entonces tomaron para sí Abraham y Nacor mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. ¿Qué significa Sarai? Princesa. Y el nombre de la mujer de Nacor era Milca o Malca. ¿Y qué significa Malca? De ahí está tomado el nombre Melquisedec, rey, pero como es femenina, con una hey al final, sería una reina. Entonces, ahora, esta Milca, hija de quién era? De Harán. Este Harán fue padre de Milca y de quién más? Y de Isca. O sea que Lot tenía 2 hermanas. ¡Wow! Esto se está poniendo bueno. ¿Cómo se llamaban las hermanas de Lot? Milca e Isca. ¿Ok? Pero bueno, se mencionan las 2 mujeres. Vayamot Harán al Penei Terah, lo que tenemos aquí, es una frase que significa o que quiere decir que murió delante del Penei Terah, del rostro de su padre. Es un modismo hebreo aún hoy en día para decirnos que murió cuando su padre estaba vivo o antes que su padre. Eso es lo que intenta decirnos. Y no es lo lógico. Lo lógico es que los hijos entienden a los padres. Algo pasó aquí que se trunca esa vida, se acaba esa vida. Entonces, este individuo, Harán, murió mientras su padre Taré estaba vivo. ¿Y eso ocurre a dónde? En la tierra de su nacimiento. ¿Dónde nació él? ¿De dónde era Harán? Era de Behur Kashdim. Behur Kashdim es la tierra de Ur, de los caldeos. ¿Ok? Entonces, esa tierra de Ur de los caldeos es lo que actualmente es la nación de Irak, donde antiguamente fue Babilonia. O sea que nuestros antepasados eran de aquella región. ¿Ok? Bueno, sigamos leyendo porque va a haber una travesía, va a haber una migración. Aquí viene un cambio. Y cuando el Padre Eterno se mueve, usualmente también su pueblo se tiene que mover. Lo vemos con la nube, lo vemos con la columna de fuego. La columna de fuego se mueve, aunque fuera medianoche. El pueblo que tenía que hacer, moverse. Se mueve la nube que los cubre, que tiene que hacer el pueblo. A esa hora de quitar sus tiendas de campaña y vámonos. Entonces, cuando el Eterno se mueve, su pueblo se tiene que mover. Verso 29, ¿qué dice la Escritura? Tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. ¿Por qué estoy repitiendo esto? El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. El nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. ¿Ok? El verbo tomar, que aparece aquí, que tomaron. Aquí en español dice tomaron. En hebreo dice tomó. Tomó. Solamente hablando de uno de ellos. Está en singular. Y eso aplica para ambos, puede aplicar para ambos hombres, tanto para
Nacor como para Abraham. Pero lo traducimos de la siguiente manera. Abraham y Nacor tomó para ellos esposas. Y ya que el verbo es singular, la implicación es que habrá una preferencia por una de las mujeres. Hay una preferencia, hay un énfasis. Por eso no dice tomaron en hebreo, tomó. Porque va a haber una preferencia. Todo eso es bien importante. Cuando uno lo empieza a estudiar desde el hebreo, hermanos, dice uno, wow. Yo me quedo sorprendido. Ahora, ¿quién va a ser la preferencia aquí? De Dios. No de Abraham, él ya tiene su preferida. Pero ¿de quién va a ser la preferencia? Del Eterno. ¿Qué mujer prefiere para continuar un legado, un propósito? ¿Cuál mujer? Sarai. ¿Ok? Bueno, vamos hasta este punto. Hay dos mujeres que se mencionan. También sabemos que hay una conexión entre Abraham, quien luego se llamará Abraham, y el Mesías. Repito, este término lo encontramos en Gálatas 3:16. La simiente de Abraham es el Mesías. Pablo lo dice prácticamente. El apóstol Pablo nos revela que la simiente de Abraham es el Mesías. Así que se mencionan dos mujeres. Y cuando se mencionan mujeres, la Biblia nos habla de redención. Y cuando nos habla de redención, tiene que venir por una mujer. Por eso incluimos ahí en la lista de las grandes mujeres a la nuera de Judá. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Tamar. Luego incluimos otra mujer ahí de muy mala reputación. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Rahab, pero cambiaron su manera de ser. Luego se menciona otra mujer idólatra en esa genealogía. ¿Quién es? Ruth. Y como vemos, amados hermanos, cuando se habla de esas mujeres, habla de redención. Esas mujeres nos hablan de redención, pero redención incluso a través de ellas, amados hermanos. Así que aquí va a mencionarse Abraham, Nacor, sus esposas, genealogía, pero aprendemos que a pesar de esto, hay un problema. Una de ellas no puede tener hijos. Y entonces tenemos ese aparente problema. Y eso nos indica que la redención no viene por méritos humanos. Bien importante. Al llegar a Abraham, a esta generación, vamos a encontrar algo importante. Recuerden que ya había tomado el Eterno a Noé. ¿Quién es Noé? El mejor hombre de su generación. No hay otro como él, ni sus hijos. Pero ¿qué pasa con Noé? Se hace el diluvio, se viene el juicio, el Eterno lo salva, ¿verdad? Y ahora el Eterno quiere que a través de Noé y sus hijos el mundo sea diferente. ¿Fue diferente? No. ¿Qué nos indica eso? Que a pesar de que tengamos al mejor hombre, al más consagrado, no puede venir la redención a través de él. Por eso el Eterno tiene que escoger a un Abraham, a una mujer estéril llamada Sarai, y a través de ellos, un día van a ser un descendiente que va a ser el que podrá redimirnos. Él sí puede redimirnos. ¿Por qué? Porque a pesar de ser hijo de Abraham, también es hijo del Todopoderoso. Y él sí puede redimirnos. Aleluya. Bendito sea Amén. nuestro Mesías y bendito Salvador. Aleluya. Bendito sea él. ¿Ya? Entonces, no se pudo con hoy. Gracias, eterno Dios. Pero ahora nos muestra un camino diferente, el camino correcto. No es que tengamos un camino diferente, no, nos está mostrando el camino correcto. ¿Para qué? Para lo que Él va a hacer. Tomaron a Sarai y tomaron a Milca, dos mujeres. ¿Qué significa Sarai? Si te fijas, el nombre Sarai viene de la palabra Sar. Y Sar hace referencia en el hebreo moderno a un ministro en el gabinete de gobierno, a un oficial de alto rango. También puede entenderse como a un príncipe, a un gobernante, a un individuo importante. De ahí, o de Sar, se deriva el nombre de Sarai. Incluso cuando está la profecía de Isaías, al príncipe de paz se le llama Sar Hashalom. Príncipe Sar Hashalom. Príncipe de paz. De ese Sar, o de ese príncipe, de ahí viene el nombre Sarai. Entonces, ¿qué significa Sarai? Princesa. Significa princesa. Pero la esposa de Nacor se llama Milca. ¿Y qué significa Milca? ¿Quién es más grande, la reina o la princesa? Mire, ahora los nombres no se los está dando el Eterno.
Los padres se los dieron. Una es reina y la otra es princesa. ¿De dónde viene la bendición? ¿Por la reina o por la princesa? Lo único que sí sé es que estamos ante la realeza, ¿no? Princesa, reina. ¿Qué nos indica eso? Realeza, reino. Y Dios va a escoger a una de ellas. ¿Para qué? Para poner su reino. Para hablarnos de su reino. Para mostrarnos su reino. No en los cielos. Ella está reinando allá. Aquí en la tierra. Y necesita a su pueblo. Amados hermanos. Entonces, esta es una pista del reino de Dios. Por eso están todos estos nombres y está todo esto. Entonces, lo que podemos esperar de este hombre Abraham, de su descendencia, o lo que saldrá de él, es que el Eterno quiere llevar a su pueblo a la redención a través de la princesa. ¿Se dan cuenta, por ejemplo? ¿Leíste el libro de Primera de Reyes, hermano? Todo el capítulo, ¿lo leíste? ¿Te diste cuenta que Salomón no era rey? ¿Era qué? Príncipe. ¿Por qué? ¿Por qué a cada uno que nombran rey le llaman príncipe? ¿No tenía que llamarle rey? Deberían. ¿Pero por qué se les menciona bíblicamente? ¿Por qué se les menciona como príncipe? ¿Quién es el rey? Ok, son príncipes porque el rey, el soberano, es el todopoderoso. Y él los puso a ellos. Sí, son reyes del pueblo. Pero los puso a ellos como príncipes. El rey es él. Así que por muy alto que te ponga a ti, en la posición que te ponga, nunca te creas que eres lo máximo. El máximo, el soberano, el rey, el jefe, el poderoso. ¿Quién es? El Altísimo. Él es. Entonces, a través del Rey de Reyes. ¿Quién es el Rey de Reyes? Y en su muslo y en su pecho tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso David es príncipe, por eso Samuel es princesa, por eso todos ustedes son príncipes. Así lo quieren, pero no ven. ¿Y qué vemos en el versículo 30? Dice: mas Saraí, la princesa, ¿era qué? Estéril. Y no tenía, si era estéril, no podía. No tenía y no podía tener hijos. A partir de aquí vamos a ver una cosa importante. Las mujeres que tienen preferencia en la Biblia, casi todas ellas eran estériles. ¿Por qué? A ver, ahora sí, ¿por qué? ¿Por qué todas eran estériles? ¿Por qué no las hizo bien fructíferas para que tuvieran chamacos para aventar para arriba? Lo mencioné hace rato y no me prestaron atención. Es porque nunca la redención de Dios va a venir por los méritos humanos. Tiene que haber intervención divina. Aleluya. Tiene que haber intervención. Gloria a Dios. Aleluya. Esto me deja a mí como quieto. Selah, detente y piénsalo. ¿Sí? María tuvo una intervención divina. Sí, luego dicen que nosotros no honramos a María, la honramos más que los que nos dicen que la honran. Pues claro, es la madre de mi bendito Mesías. ¿Cómo no voy a creer en ella? Pero ella misma dijo: hagan todo lo que Él les diga. ¿Y qué nos dice Él? Ama al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué significa eso? Primero a Él y luego a Él y después a Él. Así de sencillo. Entonces, amados hermanos, lo que eso nos indica es algo importante. Amados hermanos, el Eterno va a intervenir para que no sea por su propia fuerza, no sea la habilidad de Abraham de tener hijos, porque habilidad tenía. Veanlo después que se murió Sara. Le aventó unos y ya viejito, dice mi abuelita.
Y ya grandes de edad, pero mire, tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7, 8 chamacos. Entonces, ¿de qué podía? Podía. Pero Abraham, no es por tu habilidad humana de tener hijos, no es por tu destino. Es que mi destino es el, ¿qué significa Abraham? Padre enaltecido. Ok, eres padre enaltecido, pero ¿dónde están los hijos? Está como aquel que dice, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo estaba ando buscando, pensé que ya de ellos iba a agarrar cantando. Todavía lo ando buscando porque ya no lo encuentro, nomás en esa lo encontré. Aquí este es padre enaltecido. ¿Dónde están los hijos? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? No tiene. Dígalo conmigo, no tiene. Y para acabarla su esposa es estéril. Los propósitos del Eterno no pueden ser cumplidos sin que Él intervenga. Así que dígalo en su vida. El propósito del Eterno en mi vida no puede ser cumplido sin que Él intervenga. Ahora, considera lo que voy a decir. Porque hay muchos que dicen, si yo voy a alcanzar mi destino, y esa frase, mi destino, es peligroso hoy en día. Hoy en día es muy peligroso. Porque dicen, si voy a alcanzar mi destino, Dios tiene que cumplirlo. Que Él venga y que me diga lo que hay que hacer. Y sabe una cosa, muchos quieren cumplir su destino, pero cumplir su destino significa hacer su propio plan, su propio propósito, sus propias metas, sus propios business, su propio imperio, sin someterse a la voluntad del Todopoderoso. Y cuando el propósito es del Eterno, Él va a intervenir, pero quiere obediencia y santidad. Cuando es tu propósito, hazlo. Tal vez lo logres, seas la mejor abogada de Texas, el mejor doctor, el mejor arquitecto. Pero cuando lo logres, ¿sabes qué? Te vas a sentir engañado. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar la satisfacción. Sin embargo, cuando el propósito es de Dios, amados hermanos, Él te va a llevar, Él te va a instruir, Él te va a guiar, Él va a abrir la puerta, Él te va a abrir el lugar donde tienes que estar, Él te va a poner. Y todo requiere obediencia, amados hermanos. Entonces, si lo estás haciendo en tus propias fuerzas, puede que lo logres. Hay atletas que lo logran, pero se sienten insatisfechos. Porque cuando hay una desobediencia al Eterno, no esperes que te revele más cosas. Su plan, su propósito. Si no quieres obedecerle, ¿para qué te revela más? ¿Por qué no le da más a este hombre si tiene tanto tiempo pidiéndole? ¿Para qué? Pídele que te revele más, pero obedécelo y vas a ver que te da más. Pídeselo. Así que en este pasaje estamos hablando de un destino bíblico. Y lo que el Eterno quiere lograr en la vida tanto de Sara como de Abraham, eso no puede lograrlo Abraham en su propia fuerza, porque él sí puede tener hijos. No puede lograrlo Saraí porque no puede tener hijos, es estéril. También nosotros, el propósito del Eterno, no podemos cumplirlo solamente en nuestra propia fuerza. Entonces, cuando estas mujeres son estériles, el Eterno tiene que intervenir. Verso 31. ¿Qué dice la Escritura? Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de quién? De Harán, hijo de su hijo, o sea, su nieto, y a Saraí su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos, ¿de dónde? De Ur-Kasdim, para ir a la tierra de Canaán, o Canaán. Y vinieron, pero no llegaron a Canaán. ¿Hasta dónde llegaron? A Harán, y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré, ¿en dónde? ¿En Canaán o en Harán? Vemos que la familia empieza en la dirección correcta. Va en la dirección correcta. ¿Para dónde va? Canaán. Se dirigen a donde el Eterno quería que fuera Abraham. Solo que hay un problema. Basados en nuestras propias decisiones, no vamos a llegar a la tierra prometida. Pero si deciden, entonces ellos caminan, pero deciden establecerse en Harán. No sé si oyeron que había una buena tierra, no sé si oyeron que allá estaba muy bonito para vivir, o si ya tenía una indicación, vayan. Y van, emprenden el viaje, no llegan ni siquiera a la mitad del camino. Se quedan ahí. Entonces,
cuando hacemos las cosas en nuestra propia voluntad, no vamos a llegar al destino obedeciendo nuestros impulsos. Siempre habrá cosas que nos desvíen, siempre habrá algo que se interponga, siempre habrá algo que nos detenga, siempre hay algo que no nos deja avanzar. Pero cuando es la voluntad del Eterno, Él nos va a llevar, como va a ser el caso de Abraham. El Eterno usará eso que ya avanzaron para su propósito. Por eso le va a decir a Abraham: sal ahora de tu tierra. ¿Cuál es tu tierra ahora? No era Ur. Ahora su tierra era Harán. Ahí estaba establecido, ahí estaba yendo bien, ahí se conformó. Sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Lo veremos en el capítulo 2. Recuerda, cierro con esto. Tenemos que llegar al destino que el Eterno nos quiere llevar, pero no va a ser en mis propias fuerzas. Así que para esta obra yo le pido su oración, para que el Eterno nos dirija, porque no es en mis propias fuerzas, no es en mi propia sabiduría, no es en nuestro impulso. Tiene que ser con la ayuda del Todopoderoso, con la dirección del Todopoderoso, pero obedeciendo al Todopoderoso. Aleluya. Entonces, ¿de qué dijimos que nos hablan las genealogías? Identidad, propósito y destino. Leja. Vete. Ahora tú, sal. Capítulo 12. Tienes que ir. ¿A dónde? No nada más a lo loco. Ve al encuentro del Eterno. Obedécele. Camina tu camino. Haz tu travesía hasta que encuentres al Mesías y establezcamos el reino de los cielos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quiera añadir? Esto se pone bueno. ¿Perdón? Usted es hebreo porque cruzó el río. También. ¿Sí? Bueno, ya que no hay preguntas, no se pierda el capítulo 12. Padre, gracias porque a pesar de tantas personas que has levantado, un día pusiste tus ojos en cada uno de tus hijos que están aquí, de tus hijas, de estos niños, Padre, de estas niñas, jóvenes, señoritas. ¿Quién iba a pensar que un día de nuestros hijos levantarías gente que te alabara, que te cantara, que te exaltara, que te glorificara con el corazón? ¿Quién iba a pensar que de estas familias tú levantarías gente que te adore, que te busque, que te sirva, que busque tu rostro y que camine contigo con un propósito? Padre, gracias por tan grande amor y tan grande misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias te damos, bendito Padre. Gracias te damos. Y una cosa me queda clara: no puedo cumplir tu propósito sin la intervención divina. Gracias, para que no se diga todo lo que logró José, que se diga todo lo que el Eterno hizo a través de ellos, a través de este pueblo, a través de esta congregación. Que un día, si se va a decir algo, se diga todo lo que el Altísimo hizo a través de ellos. Bendito Padre eterno, gracias en el nombre de Yeshua el Mesías y para gloria de Dios Padre. Amén. Bendito Rey glorioso. Amén.